Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes. Buen día a todos, queridos amigos. Aquí hoy de nuevo, viernes, con el programa Misterio de la Humanidad del Cosmos, con nuestro amigo Juan Carlos Aliaga. Hoy hablamos sobre un tema muy interesante también, la Tierra plana o esférica y otros misterios. Espero lo disfruten. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y bueno, también encontrarles a Jordi y Jorge por estar acompañándonos siempre. Bueno, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Otro viernes más por acá. Un saludo a todos ustedes, queridos amigos. Como todos los viernes estamos acá en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, tocando temas bastante interesantes. Así es como dijiste, Loli, vamos a hablar de un tema bastante polémico. Ya pueden ir anotando sus preguntas si quieren para ir aclarando todo este tema. Es acerca de esto, si la Tierra es verdaderamente esférica o esta otra posición que tienen también muchas personas, ya, que es plana. Entonces, ¿de dónde nace esta idea de lo que es la Tierra plana? Vamos a ir hablando esto. Y también lo que siempre lo hemos visto desde el colegio, desde que somos niños, que nuestro planeta es una esfera. Entonces son posiciones bastante interesantes. ¿Y de dónde viene aquello? ¿Y será realmente aquello? Porque tiene otras implicancias, no solamente es hablar de la Tierra plana y queda ahí, o la Tierra esférica y queda ahí. No, tiene otras implicancias bastante interesantes. Primero quiero escucharte a ti, Loli. Creo que ya hubo un mensaje o una salutación, pero quiero que me des tu opinión. ¿Cuál crees o cuál sería tu posición? Puede ser tu creencia propia o tal vez cuál es tu posición acerca de esto, de la Tierra plana con respecto a lo que es la Tierra esférica, lo que conocemos. A ver, quiero escucharte primero a ti. Bueno, pues yo hasta el día de hoy se han dicho, se han escuchado, ha habido comunidades científicas que han dicho que la Tierra era esférica, muchísimos científicos han investigado, unos han dicho una cosa, otros han dicho otra, y la Biblia pues no aparece nada sobre este tema porque creían que daban por hecho pues lo que investigó la ciencia alrededor de los años. Y bueno, en realidad pues ya se dedujo que la Tierra era plana. En la escritura sagrada pues también aparecen otras investigaciones como si es un orbe del mundo, muchas polémicas y muchas hipótesis sobre ella, y investigaciones y dudas y bueno, ha habido muchos mareos y aparecen, como digo, pues muchas versiones distintas y al final, pues actualmente como que la Tierra es plana, es completamente plana, ya conscientes más de ello. Así que, bueno, ha tenido una trayectoria distinta de eh, y opiniones, como digo, de hace muchísimos años, de la historia sobre ello, sobre este tema. Así es. No sé, creo que hay preguntas o saludos, por favor. Vi que ahí, no sé si es mucha molestia, Loli, para ver que si hay Sí, preguntas sí, o sí, saludos. sí, están empezando a conectarse nuestros amigos. Carmen Rovira saluda a toda la familia, saluda también a ti, a mí. Un gran abrazo, Carmen, que ahora en este momento está en Santo Domingo, República Dominicana. Genial, por allí. Carla Alfaro nos da los buenos días también, nos envía un abrazo a ti, a mí, Juan Carlos, y gracias también por el programa. Ella desde Filadelfia, un gran abrazo, Carla, y se siguen conectando nuestros amigos. Bien, bueno, un saludo a todas ustedes.
distinguidas damas, porque todas son mujeres las que están viendo. Yo sé que hay amigos varones que se enganchan luego en diferido, todo aquello. Igual un saludo a todos ustedes. Bien, por favor, Jordi, la primera imagen con la que vamos a empezar a hablar. Mientras esperamos a eso, justo ahí lo detiene unos instantes, por favor. ¿Qué es esto? Es sencillamente la bandera o el símbolo de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que vemos? Una tierra plana, o sea, todos los continentes están ahí y estamos viendo bueno, ahí son como una guirnalda ahí de hojas de laurel, ¿ya? Muchos han empezado a interpretar esto, que estaríamos hablando de que Naciones Unidas, en realidad, o sea, vamos, no estoy poniéndome en ninguna posición, ni digamos a favor ni en contra de los terraplanistas, ni tampoco la tierra esférica que la conocemos, simplemente vamos a hablar tal como se está comentando en la actualidad. Entonces, según muchas personas que están a favor del terraplanismo, dicen que Naciones Unidas, o sea, los grandes líderes del planeta, conocen desde ese punto de vista de que nuestro planeta sería plano y que ahí está el mapa, el planisferio, justamente donde están todos los continentes y todo aquello, y que la parte que está ahí con esta guirnalda ahí que son de hojas de laurel, vendría a ser el famoso o la famosa muralla de hielo, donde luego voy a ir explicando de qué se trata todo esto. Las otras imágenes, para que vayamos, claro, luego vamos a explicar con más profundidad, las otras imágenes, por favor, ya, para ir viendo. Ahí está, esta es una fotografía de satélites. Si ponen más atención, hay como un círculo ahí en la Antártida. Ya claro, aquí está sin nada de hielo, o sea, tal cual es el continente. Pero muchos dicen que ese círculo que está al medio de lo que es este continente, parece que lo han hecho ya por Photoshop, los mismos de la NASA o otro tipo de gente, donde se cree que está la entrada a las ciudades intraterrenas. Eso vamos a ir explicando luego, porque aquí tiene muchas implicancias todo esto, no solamente es la Tierra plana o la esférica. Entonces parece que se está ocultando muchas otras cosas más que lo vamos a ir desarrollando. La otra imagen, por favor. Entonces, como les digo, hay cosas interesantes. Acá estamos viendo eso, lo que muchos pregonan, la Tierra plana, donde las aguas del mar, bueno, debería estar cayendo al espacio, ¿no? Bueno, hay contradicciones ahí, pero lo que más resalta acá es que se ve un domo, como un domo justamente cristalino, que sería la atmósfera, donde estaríamos nosotros viviendo. O sea que, según algunos, nunca hemos salido del planeta, o bueno, de esta tierra plana, y que viviríamos una especie de domo donde en muchas películas de King Kong, por ejemplo, contra Godzilla, también los Simpson han mostrado, y otro tipo de películas donde nos muestran que estaríamos viviendo justamente atrapados en ese domo. Claro, lo vamos a ir desarrollando más adelante. La otra imagen, por favor. Entonces, ahí está. Ahora, aquí lo vamos a detenernos un poco. Hace un tiempo atrás, debe ser unos meses, 6, 7 meses atrás, tuve la oportunidad de hacer una entrevista para mi canal de YouTube al señor Carles Torá. Es un piloto español de helicópteros quien ha tenido la oportunidad de viajar hasta la Antártida. Y claro, luego les voy a explicar con más detalles, pero él menciona que en uno de esos viajes, porque él ha estado casi un buen tiempo ahí, más otros pilotos expertos que estaban trabajando para empresas multimillonarias ahí en la Antártida, y donde él relata, y luego les voy a explicar también, donde relata que en ese su viaje a la Antártida, porque les estaban yendo a hacer que recojan unas boyas, o sea, para que vaya demarcando territorios, todo aquello, había una octava boya que estaba más alejada y que tenían que traspasar un lugar bastante misterioso de la Antártida, y con 2 helicópteros que estaban ahí lograron ver esto, ¿ya? Este cubo que tiene 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros por 3 kilómetros, o sea, es un cubo perfecto, pero de esa
esas dimensiones de 3 kilómetros por 3 kilómetros adentro, él pudo observar que habían entidades que estaban viviendo y que le mostraron otra teoría, digamos así, de lo que viene a ser la Antártida. La siguiente imagen, por favor. Claro, todo esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y hay otras imágenes, por favor. Ahí. Hay otras cosas interesantes también dentro de la Antártida, porque ya les voy a explicar el por qué les estoy hablando de esto, o sea, lo de la Tierra plana o puede ser esférica, porque tiene que ver mucho con esto. Se sabe que por este efecto del cambio climatológico a nivel mundial, los hielos que están allá en la Antártida están empezando, bueno, hace tiempo ya están derritiéndose, pero entre todo esto se ha logrado observar esto, que son pirámides, que pertenecen a culturas muy antiguas. Entonces significa que acá hay muchos misterios que justamente vamos a ir tratando de desarrollar conforme vaya el programa, ¿no? Entonces, pero ahí estamos viendo que hay evidencias de cosas muy extrañas que están sucediendo en nuestro mundo y ya les voy a explicar el por qué tiene que ver mucho Tierra plana o la Antártida y todo aquello. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ya no hay. Entonces, vamos a ir ya, ahora sí, ahí está nuestro planeta, es la Tierra esférica que todos conocemos y que nos han enseñado desde niños, etcétera, que también se ve tanto en el Polo Norte y en el Polo Sur, ahí está más que todo, se habla mucho del Polo Sur, que es la Antártida, donde vamos a empezar ya a desarrollar todo esto. Allá en los años 1920 aproximadamente del siglo pasado, obviamente, el capitán Richard Byrd era uno de los marineros más conocidos de esa época, que estaba justamente trabajando para la corona británica. Fue contratado, imagínense por quién, por la familia Rockefeller. ¿Para qué? Para hacer unas expediciones justamente tanto al Polo Norte y al Polo Sur. Entonces, las expediciones, muchos pensarán que era todo hielo congelado, todo absolutamente sin vida, o tal vez ahí y en el hemisferio norte los osos y todo aquello, pero bueno, al fin y al cabo, son lugares inhóspitos, llenos de hielo. Prácticamente, en teoría, no hay vida. Pero ¿qué sucedió mientras se estaban adentrando hacia el centro mismo del continente, en este caso del Polo Norte primero y años después en el Polo Sur, que empezó a cambiar prácticamente el clima? Aquello que se tenía lleno de hielo, prácticamente en un estado de congelación, no ni siquiera frío, congelación prácticamente, y estos barcos que son rompehielos, ¿no? Hicieron el ingreso de a poco, de a poco, de a poco, ya hasta que empezaron a ver que las aguas de ahí ya no eran frígidas, eran ya templadas, y fueron avanzando más y más hacia el centro mismo, donde encontraron que ya era un lugar tropical, que ya no era esos lugares inhóspitos, llenos de hielo, prácticamente sin vida humana. Entonces se fueron adentrando y tuvieron experiencias, este señor Byrd, tuvieron experiencias con criaturas que en nuestro mundo, o sea, acá la parte externa, digamos así, de nuestro planeta, no existían. Estas historias de los liliputienses, no sé si alguna vez hayan escuchado, los enanitos estos, ya, y también los elefantitos que son pequeñitos, y también hay otros que son pequeños acá en la superficie de la Tierra, pero son gigantes en otro lado, o del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, todo aquello, prácticamente vendría a ser un hecho real, porque empezaron a ver hasta los dinosaurios. Y uno dirá, ¿pero acaso no se extinguieron hace 65 millones de años aproximadamente? ¿No habrá habido alguna cosa que los haya protegido? Y en este caso, por ese efecto justamente de la caída del meteorito primero, que ha hecho que prácticamente el planeta se vuelva casi lava totalmente, y luego ha empezado por lo que se cubrió de
ceniza y todo aquello, empezó a haber fríos intensos hasta llegar a eso, justamente el estado de congelación, nevadas, fríos, y luego empezaron a aparecer estos continentes, en este caso lo que es el polo sur con Antártida y el polo norte también con lo que es el frío, prácticamente las nieves eternas, como se llama. ¿No habrá sido más bien que se metieron ahí en esas profundidades no del centro? Muchos confunden que está ahí el núcleo y que ahí está las capas de la Tierra? No, hay capas, sí, pero no estamos hablando del centro mismo, donde está el núcleo, donde está la lava y el Nifos, nuestro núcleo del planeta girando, que es lo que tiene ahí el magnetismo de la Tierra, no, sino hay zonas del planeta que se meten miles de planetas, o sea, el centro, ¿no? Se dice centro de la Tierra porque son hendiduras muy grandes, como cañones gigantescos que conectan a la superficie con las ciudades que están ahí. ¿No habrá sido más bien que en esa, digamos, destrucción del planeta hayan sobrevivido criaturas de esa naturaleza? O sea, dinosaurios y otro tipo de animales. Posiblemente, porque no ha sido totalmente una destrucción al 100%, porque después de aquello sabemos perfectamente que han aparecido los mamíferos. Habrán muerto los grandes saurios, o sea, los dinosaurios, por el tamaño y todo aquello, que ya no tenían alimento, y luego empezó el frío y todo aquello, y murieron también, pero muchas criaturas se escondieron ahí, donde había calor y todo esto, y que no les afectó, y empezaron a emerger luego a lo que ha sido la superficie que actualmente conocemos, la Tierra. Entonces, no hay contradicciones. Entonces, en este viaje de este señor Richard Bierce, se pudo constatar de que acá en nuestro planeta hay vida, siempre ha habido, y que estos viajes a esos lugares inhóspitos tiene que ver mucho con criaturas que han venido del espacio, que es otro tema que lo vamos a tocar acá. No me estoy saliendo del tema, pero tiene que ver mucho con todo esto. Ahora, entonces, en ese entendido es que nuestro planeta tiene lugares donde se puede albergar vida de otra forma, de otra naturaleza. Miren, si acá en nuestro mundo exterior viven, y creo que en otro tema habíamos tocado esto, viven los caracoles en medio de los volcanes, pero que su caparazón pues no es de ese material de calcáreo, o sea, de calco que tenemos los animalitos estos, ¿no? Sino son de metal. Imagínense ahí, y eso lo pueden ver ahí, googlearlo, caracoles que su caparazón es metálico y viven a temperaturas de miles de grados, o como también hay en los lugares donde hay aguas termales, también hay microorganismos que están viviendo a 100, 200 grados de temperatura. Entonces, yo pienso, esto ya es un criterio personal, de que existe vida ahí adentro, en el centro de la Tierra, mal llamado centro de la Tierra, al fin y al cabo es lo que está ahí. Entonces, todo tiene que ver con esto, de ese concepto de tierra plana, o tal vez el ingreso a lo que vendría a ser esa barrera que está prácticamente impidiendo que muchos científicos o inclusive los mismos países hay un, digamos, tratado internacional, y esto tiene que ver mucho con el lado sur, o sea, el polo sur de nuestro planeta. El polo norte está por ahí, claro, sabemos que está controlado por los rusos en el lado norte, y luego está Noruega, está Estados Unidos, y la China, todo aquello está controlado, o sea, de antemano. Pero en el lado sur, por convenios internacionales, porque en realidad bueno, ¿no? El término no es decir dueños, pero en términos muy humanos, la soberanía vendría a ser pues de Sudamérica, que todos los países sudamericanos tengan prácticamente acceso a lo que es la Antártida. Los únicos que tienen, no es hasta totalmente adentro de la Antártida, es Chile y Argentina, que están ahí. Uruguay, por la proyección geográfica que se tiene,
ya en millas náuticas tienen, pero el resto tiene pequeñas fracciones de lo que es la Antártida, pero no a profundidad. Los que sí dominan ahí, eso es Estados Unidos, Gran Bretaña, luego está Finlandia, Rusia, obviamente, la China, Japón. Bueno, porque ellos dijeron que por tratados internacionales van a ser los grandes protectores de ese continente para que nadie explote ni nada. Sabemos que ahí hay bases militares por montón y están haciendo experimentos militares y científicos también ahí, entonces de protección no tiene nada, es un discurso simplemente, pero sabemos que a ese lugar de la Antártida solamente van científicos que tienen que estar, digamos, trabajando para algún estado, y en este caso las grandes potencias, porque no va a ir un científico peruano, uruguayo, boliviano o no sé de qué lugar por ahí, sino son ellos los que manejan, o sea, hay un monopolio, querramos o no. Entonces, y con algún motivo específico. Y tampoco hay viajes turísticos allá a la Antártida. Antiguamente, en los años 70 y 80, todavía habían líneas aéreas que no llegaban a la Antártida, pero desde la Argentina cruzaban hacia lo que es Australia para hacer los vuelos comerciales, pero por algún motivo extraño, que nunca dieron motivo alguno, hicieron que ya no hayan vuelos desde la Patagonia Argentina hacia Australia, cruzando la Antártida, ¿ya? Porque antes lo hacían y no había ningún problema, ni accidentes, nada. Pero se les ocurrió, me parece, porque sabemos que cuando uno es pasajero, siempre la curiosidad ve algo y por ahí se veía alguna cosa extraña en plena Antártida, así que prefirieron evitar aquello porque sabemos que en la Antártida hay muchos misterios y habíamos visto ahí esta cuestión de la pirámide, ahora hay varias, no solamente una, o ese famoso cubo que está ahí de cristal, no es de hielo, un famoso cubo que luego les voy a explicar sobre el asunto. Entonces, hay muchos misterios ahí. Hay bases militares, como les decía, que están trabajando mañana, tarde y noche, las 24 horas, los 365 días del año. Hay bases militares. Entonces uno dirá, pero si solamente ahí viven pingüinos, nada más. No. Lo que sucede es que ahí dentro están viviendo no exactamente los grises y otro tipo de seres, son los llamados, para algunas religiones, los llamados ángeles caídos, que vendrían a ser seres extraterrestres muy elevados, que desde algún punto de vista religioso son los que fueron en contra del Señor, Dios y todo aquello, y todo esto se rebelaron contra él y los bajaron ahí y están encadenados, bueno, de lo que dicen las religiones, ahí al centro de la tierra, donde están ahí sin poder salir todo aquello. Bueno, eso es desde el punto de vista religioso, pero en realidad, aunque no crean, ¿ya? Todo el tiempo, cuando hay cambio de gobierno en Estados Unidos, cambio de gobierno en Rusia, pese a que Putin está desde los años 2000, que ahí no hay, y otros países que son muy poderosos, van ahí a la Antártida a visitar el lugar, y como les decía, ir a ver el hielo, ir a ver los pingüinos que están caminando ahí, no. Saben ellos perfectamente que dentro del continente ese existen ciudades, no en ruinas, con criaturas, con seres vivientes ahí. Y ellos van a hablar, a pedir consejos ahí. ¿Qué pruebas hay de esto? Dejando Obama, se fue ahí el vicepresidente de Obama en estos instantes, se me fue el nombre. Este señor se fue a visitar porque estaba saliendo del cargo y el vicepresidente electo en este caso, Donald Trump, fue ahí a la Antártida, ya los llevaron, ya,
Y uno dirá, por eso a visitar pingüinos, a visitar algo, no. Fueron seguramente a consultar y a hablar con algunos de estos seres que manejan también nuestro planeta, a ver qué directrices les dan, o qué consejos, o qué cosas, qué convenios van a hacer. Entonces, ellos fueron ahí, como les digo, fue el vicepresidente saliente de Obama y el vicepresidente electo de Donald Trump, ahí, a la Antártida. Entonces, ahí ya se va viendo y se va marcando justamente las cosas que van a suceder. El príncipe Harry de Gran Bretaña, también esto fue el año 2017, si no me equivoco, también fue a visitar allá, a la Antártida. Claro, hay bases británicas ahí, pero se adentran hacia lo más profundo del continente. Entonces, van a visitar, van a hacer actividades allá. Y todo gobernante de las grandes potencias van a ese lugar. Como les digo, no van a ir pues presidentes latinoamericanos, por más país rico latino, aunque no hay. Vaya a visitar allá. Nosotros simplemente somos las marionetas, así de sencillo. Y entonces los grandes líderes van a ir de Japón, o sea, los 7 países más poderosos del planeta: Japón, Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y ahí no me acuerdo el otro. Y entonces son los países más poderosos del planeta, son los únicos que van a visitar ahí. Entonces, ¿para qué? Como les digo, es para hablar con estos seres que están viviendo allá abajo. Entonces, eso es para empezar. Ahora, hay expediciones que tienen que pedir permiso, pero se va filtrando ahí para ver quién, o se los van escogiendo, para qué, cómo y dónde, o se les hacen seguimiento y son acompañados por militares, puede ser de cualquiera de esos países que están controlando ese área. Entonces, ya vemos que acá se está guardando un secreto muy grande de una civilización muy antigua que está viviendo desde siempre, y por efectos de grandes destrucciones. No estamos de cuando cayó el meteorito hace 65 millones de años atrás, no, sino años posteriores, hace unos 350,000 años atrás aproximadamente. Se dice que llegaron una civilización muy avanzada del espacio, que estaban en ese lugar, y por efectos también de grandes cambios planetarios se empezó a congelar de vuelta el lugar. Entonces se quedaron ahí. Y también una forma de protegerse y proteger esas instalaciones que son de la más alta tecnología, obviamente no de nuestro mundo, sino de ellos. Entonces, ya estamos viendo de que hay cosas extrañas. Ahora, el año 2015, si alguna vez hay que ser curioso en la vida, no es solamente, digamos, las noticias a veces la ponen en pequeño, en encabezados pequeños, una pequeña columna simplemente de los periódicos, o puede ser de alguna página en internet, pero queda ahí. En 2015 sucedió algo muy interesante. En la Meca, allá donde es el lugar principal, así como el Vaticano para el cristiano, para los musulmanes la Meca es un lugar sagrado. Y hacen siempre su romería, así como se va para Semana Santa los cristianos allá al Vaticano o a Israel de peregrinación, ¿ya? O cualquier otra cultura que tiene su lugar especial para su adoración a la creencia que tengan. Entonces los árabes van allá, a la Meca. Antes de la, digamos, celebración de ellos, esa su fiesta principal religiosa, estaban haciendo la limpieza ahí de ese recinto en la Meca, como siempre lo hacen, preparar para la peregrinación de miles o tal vez millones de personas que llegan al lugar. Y estaban ahí excavando porque tenían que poner un lugar apropiado, las cosas, arreglar todo aquello. Y casualmente una maquinaria, estas retroexcavadoras, toca el suelo y cae un rayo, dejando muerto al que estaba trabajando con el tractor
y cae fulminado más 18 trabajadores que estaban alrededor. Salió en la prensa y simplemente dijeron que fue un rayo que cayó y no sé qué, pese a que allá es desierto, no hay lluvias generalmente, pero era algo extraño y no sé qué, eso era la versión oficial de Arabia Saudita. Ahí quedó. Pero en el momento ya cuando hubo la peregrinación allá a la Meca, y oficialmente después de ese incidente, cuando habían miles de personas en el lugar, también hubo algo similar que sucedió en esa misma área donde había el accidente aquel, donde murieron aproximadamente unas 400 personas, igual, fulminados por un rayo. La prensa dijo que era porque estaba mal conectado las luces, porque es una peregrinación muy grande y para los altavoces, para las oraciones, etcétera, y las luminarias, algunos se quedan en la noche y todo aquello. Bueno, fue esa la versión oficial. Sabemos que hay la versión oficial, entre comillas, y la versión no oficial, pero que realmente es la verdad. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que los posteriores días después de la peregrinación y de ese incidente con esa cantidad de muertos de 400 aproximadamente, ya terminó la celebración aquella, ahí iniciaron pues la, entre comillas, investigación de este tipo de eventos que sucedió. Bueno, pero no era porque cayó un rayo, primero a la maquinaria que estaban arreglando previamente y luego ahí. Sucede que cuando estaban haciendo la limpieza y la retroexcavadora estaba haciendo unas excavaciones justamente para arreglar el lugar, tocó por accidente un lugar donde ellos ni siquiera sabían que existía. Ahí encontraron la famosa Arca de Gabriel. ¿Qué es el Arca de Gabriel? Es cuando a los musulmanes, o sea, estos primeros pueblos árabes, recibieron del arcángel Gabriel justamente un arca similar a los que fue entregado también a los judíos, que es el Arca de las Alianzas, muy similar o igual. Sabemos que esa Arca de las Alianzas para los judíos le salía rayos y que los levitas, o sea, los sacerdotes judíos, tenían que tener cierto tipo de indumentaria con piedras preciosas, no es porque sea cuestión de riqueza, con unos cueros bastante especiales y las manos y el cuerpo también ataviados con muchas cosas ahí, a manera de que no les caiga el rayo, o sea, para que aísle. Eso nos cuenta la historia bíblica, ¿no? Entonces, y era una forma de poder entrar en contacto, era un aparato para entrar en contacto con Dios, o sea, en otras palabras, con seres del espacio, porque sabemos que ellos, los judíos, cuando ya han hecho en el Éxodo, los han movido, ahí han ido con el Arca de las Alianzas por todo el desierto y lo colocaban ahí en un tabernáculo y solamente Moisés y su hermano Aarón se acercaban y pedían a Dios, o sea, ante el Arca de las Alianzas y se comunicaban con el Señor que estaba ahí posado en una nube, decían ellos que brillaba en la noche y en el día era una nube que cubría el monte, etcétera, etcétera, ¿no? Que no era otra cosa que la comunicación con seres del espacio. Que claro, para una cultura todavía que eran unos pastores de ovejas y todo aquello, o sea, ignoraban, eso no es un insulto, por si acaso, era un pueblo todavía inculto que no tenía ni la más remota idea de lo que era el mundo y todo aquello, entonces para ellos era Dios, pero no era otra cosa que una conexión. Sí, se les dio una base tecnológica que solamente seguramente sabía Moisés y Aarón, porque ellos eran los contactados prácticamente. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Hubo el contacto. Similar situación pasó con el Arca de Gabriel para los musulmanes, pero en este caso estaba escondida el Arca de Gabriel. Entonces, el gobierno de Arabia Saudita pidió primero a Rusia para que vengan científicos y puedan ayudarles a excavar el lugar y sacar esa arca, sacarla afuera. Entonces fueron expertos científicos, aislaron el lugar, estudiaron el lugar y determinaron que sí, efectivamente, era el Arca de Gabriel. Y no les queda solamente eso ahí.
Sucede que posteriormente pidieron ayuda a las fuerzas militares rusas desde 2015 para que trasladen, y eso fue a pedido del patriarca Kirill, que es digamos, el similar al Papa para pero en este caso a la Iglesia copta rusa, ¿ya? Rusia, la Iglesia antigua, ya entonces llevaron a la Antártida por pedido, y también pidieron ayuda del Vaticano, porque el Vaticano había tenido unos rollos, unos escritos muy antiguos, donde se da también unas directrices para poder llevar esa arca sin sufrir ningún daño a las personas que las vayan a manipular, y llevarlo con mucha seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Barcos militares, un barco militar y escoltado por varios navíos también militares rusos, trasladaron ya por casi eso fue en el mes de septiembre, me parece, llegó en el mes de febrero con mucha calma, llevaron para evitar situaciones ya hasta la Antártida. Y ahí en la Antártida está la única iglesia de esa religión rusa antigua, cristiana, ¿ya? Pero como les decía, el Papa Francisco dio esas oraciones o esas formas de manipular a estos militares para que puedan llevar el arca. Entonces, esa arca actualmente está en la Antártida, en esa iglesia cristiana. Y uno dirá, pero ahí lejos, en la Antártida, ¿qué tiene que hacer esa iglesia? Sencillamente porque ocultan o ponen en resguardo ese tipo de artefactos milenarios para tal vez el uso militar, para tener contacto seguramente con estas entidades que viven debajo de la Antártida, o sea, en la parte al medio de la Tierra, las ciudades intraterrenas, o de pronto para llamar a los seres que están en el espacio, porque ambos tienen que ver con lo mismo. Los que viven acá también son procedentes del espacio. Entonces, eso increíblemente sucedió, y como les digo, tal vez muchos no se han enterado y ahora tal vez va a ser muy sorpresivo. Entonces, eso es lo que ha sucedido ese 2015, 2016, porque ya luego llegó el 2016 allí a la Antártida. Y por eso, repito, los gobernantes de las grandes potencias del mundo van de viajecito ahí, no de turismo, van de viaje con sus asesores muy cercanos, donde lo guardan como un secreto absoluto. ¿Por qué? Porque están en contacto con esos seres. Entonces, es muy especial el lugar. Ahora, voy a explicarles qué es lo que sucedió con ese cubo que habíamos visto. Y como les decía, tuve la oportunidad de hace unos 7 meses aproximadamente, yo lo tengo ahí en mi canal de YouTube, si quieren lo pueden ver, hacerle la entrevista a este señor Carles Torá, que es español, piloto de helicópteros español, que ha trabajado para grandes empresas multinacionales, tanto petroleras y otras áreas, pero en todo eso lo contrataron más otros 4 pilotos de israelita, australiano, me parece, y no sé quiénes más, ya para hacer otro tipo de trabajos, pero increíblemente entre todo aquello, no solamente es él, pero los otros nunca quisieron hablar, pero él menciona de que en esos sus trabajos, porque eran que la empresa esa les había dicho que tienen que ir a recoger unas boyas, o sea, esto que demarcan territorios o para hacer control climatológico, todo aquello, que vayan a recoger, eran 8, y han recogido la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la 7ª, pero había una boya que se había movido en esa muralla que todo el mundo habla, aquellos que ven a veces la Antártida, ven una muralla muy grande que separa el lugar y donde este capitán Byrd ha ingresado con los rompehielos allá hace más de 100 años aproximadamente. Entonces, este señor más los otros pilotos le dijeron a la empresa, bueno, miren, ustedes tienen que ir hasta allá, hasta donde está la 8ª boya, y tienen que recogerla, pero les dijeron, allá van a ir con 2 helicópteros. Va a pasar lo siguiente, que no va a marcar ningún norte, las brújulas, tanto digitales como las brújulas comunes, no van a marcar el norte, se van a confundir.
van a perder, por eso tienen que ir al ras del suelo, para que si caen no sea catastrófico. Otro, que allá no van a encontrar hielo completamente, van a encontrar otro tipo de estructuras, otro tipo de paisaje que no es común, ¿ya? Y luego les dijeron a ellos de que estén atentos a lo que vayan a ver, pero sí o sí tienen que recoger la boya, porque eso es algo científico, etcétera. Bueno, subieron a los helicópteros porque tenían también unas como motos de hielo para poder seguir. Bueno, entonces se fueron 4 personas en cada helicóptero, ya. Entonces él, como era piloto, este señor, claro, había el otro piloto del otro helicóptero y más sus acompañantes, todo esto, lograron traspasar esa muralla de hielo, y lo que vimos, ¿no? En ese vuelo rasante, porque no tenían que volar a gran altura, porque iba a haber cambio, digamos, inestabilidad, todo aquello, y la atmósfera no era la misma, era más liviana y todo aquello, no iba a haber sustantivo, o como dicen ellos, que los pueda sostener el aire allí, el helicóptero. Bueno, entonces estaban volando casi al ras del suelo y lograron bajar suavemente, porque también iba fallando los motores de los helicópteros. Como estaban volando muy bajo, entonces descendieron y empezaron a utilizar las motos estas de hielo. Entonces se adentraron hasta más allá y en eso encontraron lo que les había mostrado. Este señor, Carles Tora, habla de que es un cubo, no de hielo, un cubo de cristal bastante parecido a lo que es el hielo, pero brillante, casi transparente, donde es de 3 kilómetros por 3 kilómetros, o sea, todo es 3 kilómetros el cubo entero, ¿ya? Y ahí es donde pudieron observar que habían criaturas vivientes que no son ni los mismos extraterrestres. Él mismo menciona que así como los vemos, enanitos grises, o tal vez otra fisonomía, son como luces vivientes, o sea, tienen casi digamos, la forma física humana, pero son luces, o sea, no son con cuerpo físico denso como nosotros. Él entró, según él dice, en su reloj y lo que le contaron sus compañeros, simplemente 20 segundos desapareció ahí dentro de ese cubo. Pero para él es como que hubiera pasado prácticamente unos 3 meses. O sea, le enseñaron, le explicaron muchas cosas y volvió, pero para los compañeros y él mismo, o sea, controlando su reloj, eran 20 segundos. O sea, en otras palabras, ellos manejan otro tiempo, otro espacio. Entonces de ahí lograron recoger la boya, que eso era el objetivo, y luego volvieron ya hacia los helicópteros con las motos estas y volvieron ya a lo que es la base que estaban ahí. Y como han tenido una experiencia muy extraña, comentaron a los jefes o a estas empresas que manejan, sí, supimos algo de eso, pero que era necesario que vayan expertos pilotos, porque no tenemos expertos pilotos en esto. Entonces les explicaron que sí, es algo muy misterioso que está allá. Y lo que habíamos mencionado, la experiencia de este otro capitán Björk, que el paisaje se hizo diferente, era casi tropical o unos valles que se podía ver, o sea, la temperatura cambiaba más allá y era muy diferente. O sea, estamos viendo ahí que realmente estaríamos hablando de que hay vida. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que es la Tierra plana? Se piensa, porque es una posición de este señor, Carles Tora, según él cree que más allá de nuestro, o sea, lo que es los continentes, en este caso lo que es la punta de Sudamérica, las Islas Malvinas y todo aquello, vendría a ser casi la última parte, según él, ¿ya?, de lo que viene a ser la frontera, ¿ya? Y que más allá estaría el domo, o lo que habíamos visto, ¿no?, en las imágenes que se mostró, un domo, ya, sobre otro, o sobre nuestro planeta. Eso es lo que más o menos él intenta explicar, o sea, que nuestro planeta estaría, sí, efectivamente esférico, más o menos eso es lo que se le entiende, pero hay pequeñas áreas del planeta dividido, así como lo conocemos
mundos, de continentes, todo aquello, y más allá hay otros domos viviendo dentro de nuestro planeta esférico, más o menos eso es lo que se le entiende. Y por eso es el motivo de la bandera de Naciones Unidas, donde ellos mismos, sabemos que esta gente que está en Naciones Unidas, obviamente son diplomáticos y que manejan países y que muchos de ellos están asesorados por científicos o gente que se dedica al esoterismo, o sea, son logias, son gente que está bien metido en los secretos de lo que es nuestro mundo, entonces ellos saben lo que sucede y por eso mismo muestran a nuestro planeta, o sea, en la bandera de Naciones Unidas, eso, lo que viene a ser la Tierra plana, o sea, visto desde arriba, bueno, lo que se piensa, y que estaría ahí y la guirnalda esa con hojas de laurel vendría a ser la frontera misma de ese domo, de ese lugar donde muchos terraplanistas piensan que es la Tierra plana, justamente, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas, si hay comentarios, por favor, Loli, para ir despejando el asunto. Sí, aquí Cristina Abigail Pérez nos da los buenos días a todos desde Caracas, Venezuela. Un gran abrazo, Cristina. Y pregunta que si la Tierra fuera plana, que no lo cree, ¿por qué los otros planetas no son planos? Buena pregunta. Claro, sabemos que hay esferas, o sea, todo lo que... Y también nuestro planeta no es una esferita perfecta, ¿no? Tiene las montañas, todo eso que lo hace un poquito grotesca, pero tiene una forma esférica, al fin y al cabo, pero no es esa pelotita que vemos perfecta y tiene sus cosas, como lo tienen otros planetas con sus rocas y todo aquello, los mismos asteroides que son alargados, o sea, tienen formas, ¿ya? Pero hay un detalle interesante, no estoy tampoco diciendo con esto que sea la Tierra plana, sino que se piensa que hay domos donde sería, digamos, donde estaríamos viviendo, pero en nuestro mismo planeta, pero ubicados en diferentes domos. No sé si se entiende, o sea, es esférica, pero ahí mismo estaríamos como en pequeñas ciudades. No sé, como yo les pongo el ejemplo de los Simpsons, donde ahí están, no sé si han visto la misma película de ellos, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, donde ellos están viviendo, sí, ahí, pero están en un domo, encerrados, ¿ya? Ahí están sus ciudades, sus escuelas, todo aquello, pero no salen más allá. Y otras películas, como les decía, Kong versus Godzilla, también nos muestran aquello. Hay un domo, pero que está ahí. O sea, hay nuestro mundo, todo esférico, lo que quieran, pero es como que estuviéramos confinados, como alguien diría, una granja humana. ¿Ya? Estaríamos confinados. Tenemos ahí nuestra hacienda, digamos, los caballos están a un lado confinados, las vacas están a otro lado, qué sé yo, las ovejas están a otro lado, pero confinados, pero al fin y al cabo está en toda una extensión de tierra, ¿no? Es similar, o sea, nuestro mundo, o sea, yo lo que pienso, es esférico, pero estaríamos confinados en diferentes domos, ¿ya? Donde tenemos nuestras fronteras, donde no llegamos más allá. Entonces, no estoy diciendo que sea la Tierra plana, sino sería esférica, pero estaríamos viviendo en diferentes domos, como así como los animalitos en diferentes lugares, como establos, digamos ahí, pura vacas, pura ovejas, puro caballos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se estaría entendiendo. No estoy diciendo con esto que la Tierra sea plana o definitivamente sea esférica, sino es otro punto de vista, yo creo que uno viendo muchas cosas se da cuenta. Por eso este señor Carles Torá, que ha sido el que ha ido a la Antártida, se da cuenta que esa frontera que es como un domo que nosotros tenemos, está terminando ahí, pero empieza otra realidad donde viven otros, o sea, otro domo de otras criaturas. Claro, existe, o sea, es esférico, pero estarían viniendo de otras procedencias. No sé si se entiende, no sé si estaríamos entendiendo el asunto. Sí, sí se entiende perfectamente, Juan Carlos. Cristina Abigail pregunta que si los domos son energéticos. Los domos son energéticos, pero sería como una especie de la matriz, una matrix, como se dice comúnmente.
donde todo, o sea, hay alguien que nos maneja. Y hay una teoría bastante interesante que se está hablando donde se dice que nuestro planeta, el que vemos, ha sido destruido hace aproximadamente y es coincidente, unos 350,000 años aproximadamente, que impactó un gran asteroide. Ha sido barrido totalmente la Tierra y vinieron otros seres acá para nuevamente repoblar el planeta. O sea, nosotros no seríamos nativos de acá, nos han traído acá a este planeta para que se repoble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos han puesto eso mismo, como una especie de domos, pero en realidad somos como una especie de holograma. No sé si alguna vez, esto también es para hacer comparaciones, si alguien ha visto jugar a los hijos, a tal vez uno mismo hace unos años atrás, ese jueguito, el Age of Empires, no sé si se acuerdan, tal vez lo hayan visto en computadoras y todo. Uno tiene unos muñequitos que van construyendo casas, iglesias, hacen su pueblito, hacen su país y tienen que enfrentarse con otros, pero nosotros somos los que manejamos. Podemos matar a 10 muñequitos si no queremos que sean, digamos, los constructores, podemos hacer soldados y todo aquello, no sé si se ubican, similar. Se cree que hay ese alguien que para muchos le llaman Dios, arquitecto del universo, Jehová o el nombre que quieran, es el que está manejando ese holograma que sería la construcción de un sistema de vida que tenemos acá y donde trabajamos, estudiamos, tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos todo aquello, tenemos lo material, se muere, se vive, etcétera, pero eso sería parte de ese gran programa, de esa gran Matrix, porque como fue destruido el planeta, se necesita repoblar con entidades que somos nosotros, entidades, inteligencia artificial biológica. O sea, nosotros somos inteligencia artificial biológica. No nos olvidemos que, como habíamos dicho muchas veces, nuestro espíritu está acá, en la glándula pineal, y dentro de la glándula pineal hay un aceitito, es un pequeño aceite, donde tiene mucha carga eléctrica, y eso es lo que hace que nosotros estemos. Y ahí está nuestra inteligencia, nuestra esencia. Entonces, esa esencia empieza a palpitar, a vibrar, pero somos una inteligencia que viene de otro lado, que toma un cuerpo físico, ¿para qué? Una entidad biológica. Por eso es inteligencia que ha sido creada por cuestiones, digamos, eh, cósmicas y todo aquello, pero artificialmente porque somos energía, ¿ya? Y para tomar un cuerpo biológico, o sea, en otras palabras, seríamos una inteligencia artificial en algo biológico. Entonces, esto es lo que es un nuevo concepto que se está manejando. Entonces, es bien interesante. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestionante más, por favor. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Nora Martínez, desde Argentina, nos da los buenos abrazos de luz. Otro abrazo de luz para ti, Nora, muchísimas gracias. Pues muy interesante, Juan Carlos, este tema sobre, bueno, si es plano, si es esférica y todas las hipótesis que han ido dándose en toda la historia hasta el día de hoy. Y en realidad no se puede decir, confirmar, asegurar si es esférica o si es plano. Se puede decir, como tú has dicho, que por distintos, digamos, lugares, secciones, sectores, puede haber una esférica y puede haber algo plano y nada, todos nuestros amigos te dan las gracias y están ahí muy atentos. Cristina Abigail te da las gracias por estos hermosos programas. Le encantan los programas. Yo también doy las gracias a todos por estar ahí, por vuestros comentarios, saludos, preguntas y dar las gracias a Juan Carlos como cada viernes por darnos estos temas, de informarnos y aportar toda la información tan interesante, tan variada, tan versátil. Y gracias, Juan Carlos.
¿Algo más que decir? Estamos llegando casi al final. Simplemente investiguen. Esto lo que les he comentado es la recopilación de datos bastante precisos de todo esto. Tienen ustedes toda la obligación, digamos así, de investigar, porque tenemos que hacer eso, investigar una u otra fuente, tanto histórica, religiosa y de punto de vista científico, porque siempre si unimos cabos vamos a llegar a una gran conclusión. O sea, no es a pie puntillas decir, bueno, tal persona dijo esto y es la santa verdad, ¿no? Y otros temas más, investiguen y van a ver que seguramente coinciden o tal vez no. Entonces, puede que ustedes tengan otras ideas, otros conceptos, obviamente se respeta, pero investiguen. Lo primordial para todos nosotros los buscadores es eso, buscar la verdad y desentrañar aquello que está oculto. Aquí Nora Martínez dice que es muy interesante el programa. Te da las gracias, Juan Carlos. Y a mí muchísimas gracias a ti, Nora, por estar ahí, por conectarte y acompañarnos. Y bueno, no queda nada más que decir que aquí les esperamos el próximo viernes con otro tema seguro muy interesante, otro programa interesante y de gran utilidad para todos. Gracias siempre. Abrazo. Así es. El próximo viernes, adelantando y un poquito, vamos a estar hablando la estrella de Belén. ¿Era una nave o era justamente una estrella? ¿Los Reyes Magos eran magos o eran astrólogos? Ese va a ser el tema porque ya estamos a puertas de la Navidad. Muy bien, muy interesante, sí. Esa estrella de Belén, muy misteriosa. Sí, sí. Así es. Así es. Entonces nos vemos el próximo viernes, queridos amigos. Un saludo. Nos vemos. Saludos, hasta luego.